Hola, estamos en nuestra semana número 4 del día jueves de nuestro estudio en el Evangelio de Marcos. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Marcos, capítulo 11, los versos del 1 hasta el 14. Nuestro devocional estará en el libro de Marcos, capítulo 11, los versos del 9 hasta el 10. Vayamos a nuestras citas. Y dice: cuando se acercaban a Jerusalén por Bethfage y Betania, cerca del monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea enfrente de vosotros, y tan pronto como entréis en ella, encontraréis un pollino atado en el cual nadie se ha montado todavía. Desatadlo y traedlo. Y si alguien nos dice: ¿por qué hacéis eso?, decid: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá acá. Ellos fueron y encontraron un pollino atado junto a la puerta, afuera en la calle, y lo desataron. Y algunos de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos le respondieron tal como Jesús les había dicho, y le dieron permiso. Entonces trajeron el pollino a Jesús y echaron encima sus mantos, y Jesús se sentó sobre él. Muchos tendieron sus mantos en el camino, y otros tendieron ramas que habían cortado de los campos. Los que iban delante y los que le seguían gritaban: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de nuestro Padre David, que viene, ¡hosana en las alturas! Y entró en Jerusalén, llegó al templo, y después de mirar todo a su alrededor, salió para Betania con los 12, siendo ya avanzada la hora. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Y Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Amén. Palabras claves: daban voces. En el nombre del Señor, el reino, hosana, bendito el que viene. En los versos del 1 al 11 podemos ver que estaban a días de la crucifixión de Jesús. Y nos dice que estaban en Betania, cerca del monte de los Olivos. Y como en una considerable distancia de Jerusalén, pero no lejos, cerca. También nos habla que fueron por un pollino, y que este pollino lo trajeron para que fuera la entrada de Jesús. Nosotros podemos observar que esta semana era muy especial para el pueblo de Israel, porque ellos estaban celebrando varias fiestas en esa semana. Iba a haber muchas personas que vendrían de fuera para llevar a cabo estas celebraciones. Y una de las cosas que también podemos observar es que Israel tenía muchos años esperando al Mesías. La Biblia dice que cuando el Mesías llegara, dirían esto: grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un pollino, cría de asno. Como sabemos, en la Biblia se había profetizado muchos años antes de que Jesús estuviera en la tierra, de que vendría el Mesías. Y la entrada de Jesús, de nuestro Redentor, de nuestro Rey, no fue la tradicional entrada de cualquiera de los líderes de esa época. Recordemos al faraón con todos sus
ejército alrededor y que era muy llamativo cada vez que salía. Recordemos a cualquiera de los que representaban al gobierno de Roma, muy parecido a los de Egipto. Pero ahorita estamos relatando la entrada de Jesús. El Rey de todos fue más humilde que todos, como lo dice la Escritura. Es increíble cuando vemos cómo Dios tocó cada detalle en el corazón de las personas, no solo de las que estaban escribiendo esto, sino de las personas que estarían presentes en ese momento. Vemos que las cosas por las que el mundo se preocupaba, Jesús no lo hacía. Él no estaba interesado en verse como el mundo, o comportarse como el mundo, o atesorar las cosas que el mundo atesoraba. Jesús, el Mesías, profetizado muchos años antes de su venida, y que su reino sería eterno. También podemos observar su entrada triunfal, como lo aclamaban diciendo, Hosana. Hosana en hebreo significa salve o sálvanos ahora. También esta palabra era usada cuando el pueblo judío celebraba la fiesta del Pesaj y otro tipo de celebraciones que se hacían, como la fiesta del tabernáculo. Recordemos que el pueblo de Israel celebraba el Pesaj, que significa pasar por alto, o encima, o preservar, o mostrar misericordia. El Pesaj es la representación más significativa de lo que hizo Jesús en la cruz. Derramó su sangre, y en aquella ocasión, la sangre derramada en el dintel de las casas del pueblo de Israel era el símbolo de que serían rescatados, de que Dios iba a cumplir su promesa y que no iban, así como todo aquel que confesare que Jesús es su Señor, trayéndolos al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios Padre. Así también trajo un camino para los israelitas, para que pudieran reconciliarse y pudieran entablar una comunicación con Dios. Ahí, en ese lugar donde estaban en ese momento, o en todo lo que les vendría después. El estudio de hoy nos hace reflexionar en el hecho de cómo las personas o cómo los peregrinos son exhortados en ese momento a dar voces de Hosana. Dios, sálvanos ahora. También fueron exhortados a proclamar que bendito sea el reino de nuestro Padre David, que edificará casa a su nombre, y que Él establecerá el trono de su reino para siempre. Todo esto es muy significativo. Hemos estado observando que Jesús era un hombre justo, que se convertiría en nuestro Salvador, que era humilde y misericordioso, y que establecería su reino para la eternidad, ese reino sin fin. También somos exhortadas como los peregrinos a proclamar su reino que viene, que solo a través de Jesucristo encontraremos la reconciliación y la salvación. Ahora sí, vayamos a nuestro devocional de ADG. Por Janet Olivares de Gaviria. Su firma dice: a los pies de Jesucristo. La entrada triunfal en Jerusalén es lo que relata el pasaje de hoy. Es interesante notar cómo Jesús dio indicaciones precisas para realizar este hecho. Los que le seguían colocaron mantos sobre el asno y alfombraron el camino por donde iba a pasar Jesús. Este hecho sucedió
una semana antes de la crucifixión. Ahí se estaba dando cumplimiento a la profecía de Zacarías, que el Rey y Salvador vendría humilde y montado en un asno. Zacarías 9:9. Jesús iba rodeado de una gran multitud que le seguía. Recordemos que por esos días se celebraba la Pascua. La ciudad estaba llena de peregrinos que recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto. Era normal que en las festividades anuales hubiera algarabía por parte de los asistentes. Examinemos la palabra que mencionaban los que iban con Jesús. Hosana quiere decir salva ahora. Se usa como una oración pidiendo liberación y era lo que esperaban de Dios. Salmo 118:25. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos proclamaron una alabanza que se encuentra en el Salmo 118:26, reconociéndole como el Mesías esperado. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Reconocían que Jesús era el Rey prometido y que se sentaría en la silla de David. Segunda de Samuel 7, versos 12 y 13. Hosana en las alturas. Jesús era el Rey que era enviado por Dios para salvar a su pueblo de sus pecados. Solo ese Rey podría traerle la paz genuina y eterna que tanto anhelaban. Era una alabanza al Dios del cielo. Sin embargo, muchos de los que estaban ahí esperaban a un Rey y Salvador vestido con ropas majestuosas y montado en carruajes dignos de un rey. Ese día lo estaban elogiando con alabanzas, pero una semana más tarde lo crucificaron. Y ese Jesús que entró en Jerusalén en un pollino y que luego fue crucificado, resucitó y vive para siempre. Él volverá, sí, regresará para establecer su reino. Su entrada será diferente, pues vendrá en gloria y su entrada será espléndida y majestuosa. Apocalipsis 9:11. Qué maravilloso es saber que Jesucristo es nuestro Rey. Nuestro caminar diario debe estar gobernado por Él, en total sumisión y obediencia a su palabra. Como hijas de Dios, reconozcamos, exaltemos y honremos a Jesús, pues su reino no tendrá fin. Oremos. Gracias, amado Dios, por enviar a tu Hijo y permitir que sea mi Rey y Señor. A Él doy toda la gloria y honra. Amén. Gracias, Dios las bendiga.